Continúa en Pamplona el Salón del Esoterismo con varias conferencias, con muchas personalidades que nos miran el presente, nos piden datos y nos pueden llegar a revelar algunas cuestiones importantes de nuestro futuro, del transcurso de nuestra vida. Hoy nos acompaña María Luisa Romero. Ella es tarotista, es numeróloga y además es experta en interpretación de sueños. María Luisa, ¿qué tal? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchísimas Encantada de gracias estar aquí. por acompañarnos. Bueno, en primer lugar me gustaría saber qué es esto de la numerología. ¿En qué consiste esta experiencia? Bueno, pues es una disciplina muy interesante, tan antigua como puede ser el tarot, la astrología. Sí. Son técnicas que vienen pues haciéndose desde muy antiguo. Sí. Y la numerología tiene un dato muy interesante y es que sencillamente con números que están vinculados a lo que es tu fecha de nacimiento, por ejemplo, tu nombre y apellido, podemos tener una información de la persona desde dos puntos de vista. Sí. Podemos saber sucesos que van a ocurrir en su vida y en qué momentos claves, pero también podemos conocer sus datos personales, un poco como su alma, conocer un poco su alma, su psicología, cómo es la persona, cómo va a funcionar. Y partiendo de cómo es la persona, lógicamente también podemos saber cómo le va a ir en la vida, es muy importante. Como uno es, cómo uno funciona, así las cosas van a ir sucediendo. Entonces nos aporta una información muy interesante. Bueno, antes de comenzar la entrevista yo le he dicho a María Luisa el mes, el día y el año en el que nací y me dice ahora cuál es mi número, ¿no? Por ejemplo, mira, tú tienes, yo no voy a dar tu fecha, pero tú tienes un número muy interesante que es el número 7 como número de destino. El número 7, primero, una de las cosas más importantes que tiene es que es un número con connotaciones espirituales. No hablo de religión, hablo connotaciones espirituales. Entonces, la persona que nace con este número es una persona que siempre va a ser profunda. O sea, hay como una profundidad de base. Entonces, en todo lo que hacen, los trabajos que realiza y tal, al estar esa profundidad de base, tiene muchas posibilidades de situarse muy bien en la vida. Pero es porque no hace las cosas de forma superficial. Eso para mí es básico. Ese sería el rasgo más importante, ¿no? Claro, es un rasgo muy importante. Pero es que tú tienes además una cosa muy bonita en tu destino, porque tienes en un momento determinado un arcano, que es el arcano 17, que a la persona que lo tiene le da el privilegio de encontrar en su camino a su alma gemela. Entonces, eso es un dato que no todo el mundo tiene la suerte de tener y tú lo tienes en tu vida, en tu destino. Bueno, pues así comenzamos hoy la entrevista, yo, bueno, con la suerte de tener a María Luisa a mi lado y de conocer estos datos, ¿no? Hay personas, desde luego, que creen en estas cuestiones, otras que son muy escépticas, pero cada vez son más las que acuden a personas como tú, María Luisa, que habéis bueno, pues trabajado y mucho en este área, ¿no? ¿Qué perfil de ciudadanos tenéis ahora mismo? Pues fíjate, el perfil de ciudadanos yo te diría que ha cambiado mucho con el tiempo, porque igual que hace años, yo llevo 35 años trabajando en este campo. Igual que hace años, pues era mucho, pues quizás las mujeres, quizás las amas de casa. Ahora ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, la numerología tiene una peculiaridad que atrae mucho a los hombres, porque es más como más cerebral. Tiene un punto que no es tanto quizás recurrir a la evidencia, sino que hay unos números, tú los tienes, esos números se interpretan y coinciden con tu vida y ya está. Entonces, por ejemplo, para los negocios es muy interesante, porque podemos tener datos de cuándo se puede abrir un negocio para que tenga más suerte, qué nombre le podríamos poner para que ese nombre sea más exitoso, y eso, pues los hombres como que lo viven mejor, más quizás que el aspecto de la evidencia pura, ¿no? María Luisa, y hay quien se pregunta, ¿no? Yo también me pregunto, bueno, ¿y qué grado de rigor hay en todo esto, no? Bueno, yo podría hablar por mí, por los 35 años de trabajo, por los 38, 40, 50 foros que llevo haciendo, tanto Madrid, San Sebastián, Coruña, Valencia. Si las personas, el rigor es, yo siempre digo que de un 80%, eso como mi experiencia personal. Y un 80% en aciertos en la vida de una persona es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué personas que le hayan llamado especialmente la atención, María Luisa, han pasado por su consulta? Recuerdo, bueno, esta mañana, de hecho, estaba escuchando, por ejemplo, una entrevista que le hicieron en San Sebastián y que el alcalde de la ciudad, ¿no? Que es un hombre con rigor científico, él es médico, ¿no? Pues se sometió de alguna manera también, como le he hecho yo, a su disciplina, ¿no? ¿Qué personalidades del mundo de la política, de la cultura, que nos quiere revelar? Bueno,
le han acompañado? Por supuesto, nombres nunca, ¿no? Porque una de las cosas más importantes dentro de este campo es la discreción. O sea, tú tienes que ser una persona sumamente discreta con las personas que atiendes, ¿no? Lo del alcalde de San Sebastián es que fue público, quiero decir que es una cosa que, bueno, lo escuchó todo el mundo y fue interesante. Acude todo el tipo de personas, los políticos les interesa muchísimo conocer sobre todo estos aspectos que pueden ser la astrología, que les interesa mucho, y también el aspecto numerológico. ¿Por qué? Porque con unos números determinados podemos incluso saber, aunque parezca esto una prepotencia decirlo, es saber cómo podrían ir unas elecciones. Casi nada. Casi nada. Casi y por ejemplo podemos bueno, hacer numerología a una ciudad, como hizo San Sebastián, por ejemplo. Por supuesto. ¿Qué número nos saldría de Pamplona? Bueno, tendríamos que hacer números que en este momento lleva un tiempo. Yo no sé si disponemos de ese tiempo. ¿Y qué datos se necesitan, por ejemplo? Necesito la ciudad y luego ir poniendo a cada letra de la ciudad un número. Y después hacer la suma. Es decir, lleva su tiempito, 2-3 minutos. Bueno, pues podemos hacerlo, ¿no? Lo podemos a ver hacer, qué número nos sale de Pamplona. Pues vamos a verlo. Eso es. Bueno, mientras María Luisa Romero prepara de alguna manera este planteamiento, pues vamos a ver también, y queremos saber, ¿no? Pues del 1 al 10 qué quiere decir cada número. Creo que el número 3, por lo que he leído, ¿no? Tiene que ver mucho con la comunicación. El 22 creo que es un número maestro. Exactamente. María Luisa, el 8 creo que es un número poderoso. Bueno, pues el 15 creo que es un número complejo. El número complejo, y que tiene que ver con el diablo. Esto ya nos lo vas a explicar también, María Luisa. Es curiosa, ¿no? Personas con alto nivel evolutivo, pues creo que tienen el número 8 en general, ¿no? Veremos a ver, bueno, estas curiosidades y también la interpretación de los sueños, que es algo que seguro nos interesa, ¿no? Esos sueños que se repiten, qué quieren decir o cómo puede transcurrir nuestra vida según lo que soñamos, o la psicomagia, que también es un tema por el que nos han preguntado algunos compañeros y queremos consultar a María Luisa. Bueno, ¿tenemos ya más o menos definida Pamplona, María Luisa? Bien, yo sí, o sea, lo he hecho muy rápido, podríamos hacer un estudio, por supuesto, mucho más profundo, pero así, el primer número que nos da es exactamente igual, un número 7 como en tu caso. Y claro, aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Pamplona es un lugar muy religioso, muy religioso. Sí. Es una de las características, y yo tengo que definir, lo diría. Pero luego el número 7, ese número 7 que nos da esa especie de conexión con lo espiritual, y en el caso de Pamplona sería no tanto lo esotérico, sino sería más lo espiritual religioso. Yo sé que muchas iglesias, bueno, hay muchas organizaciones de tipo religioso aquí, bueno, pues eso es conocido, con lo cual se identifica bastante con lo que es la ciudad, pero luego el 7 tiene también una característica que es un número que por sí mismo tiene mucha suerte. Es como un número afortunado. De hecho, sería uno de los más afortunados dentro de los dígitos del 1 al 9, que es en lo que se basa la numerología, en esos 9 dígitos. Y el 7 es el que tiene suerte porque sí. Es como que ya se lo trae ganado de otras vidas en caso de que exista la reencarnación. Le viene dado, ¿no? Claro, es como que viene dado. Por lo tanto, sería una ciudad afortunada, una ciudad con suerte, pero con esa vinculación al mundo espiritual, y daría unos habitantes, los habitantes que viven aquí, serían siempre personas como muy honestas, o sea, con un rigor y con una honestidad tremenda por ese 7. Y siempre como muy en defensa de la verdad. Sí, ¿con alguna desventaja? Desventaja, si tengo que poner alguna desventaja, podría ser que esa conexión espiritual podría llegar a ser fanática en algún caso. Bueno, el número 15, hoy tenemos la definición de Pamplona con ese número 7, ¿no? Y el número 15, ¿por qué se considera un número complicado, complejo? ¿Por qué es el diablo? Sí, bueno, pero el número 15, sí, es efectivamente en el tarot es el diablo, pero dentro de la numerología no lo consideramos como un número negativo, porque en numerología tenemos que reducir todos los números a un solo dígito. Por lo tanto, sería un 6, no sería un 15, sería un 6. Ah, de acuerdo. Ah, perfecto. O sea, en el caso del tarot, sí. Por ejemplo, en numerología solo tenemos unos números que son negativos o menos positivos, que es el 13, el 14, el 16 y el 19. Solamente esos números. Serían, entre comillas, menos favorables. Pero el 15 no lo consideramos negativo en numerología. En tarot sí, En tarot sale el número 15, es el diablo,
entonces ya sabemos que la persona puede estar pasando por una situación un poco delicada, ¿no? Pero en numerología no Sí. lo valoramos como tal. María Luisa, ¿y cómo sale el número, no? Yo, por ejemplo, he dado mi fecha de nacimiento, hemos visto Pamplona. ¿Cómo descubrimos el número? Pues mira, vamos descubriendo, por eso digo que es complejo y a veces no se puede hacer más que la fecha sí, la fecha sí, porque es muy fácil y se hace en un momento y no es complicado. Pero luego ya para conocer más sobre la vida de una persona, tenemos que definir entre vocales y consonantes. Ajá. Entonces tenemos que numerar las vocales y tenemos que numerar las consonantes. Las vocales, del número total que nos dan las vocales, conocemos el interior de la persona, cómo es, cómo son sus aspiraciones, qué es lo que busca, cuáles son sus verdaderos anhelos. Esa parte interior que a veces la persona ni siquiera conoce, pero que es muy importante darle esas pistas, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya las consonantes es como la ropa que nos ponemos para comunicarnos con los demás. Ajá. Entonces ya sabemos cómo es nuestra personalidad externa, cómo vamos a ser, qué éxito podemos tener a nivel laboral, cómo nos ven los demás, qué imagen tienen de nosotros. Entonces son dos datos que son para mí muy importantes. Pero fíjate que las vocales siempre se han considerado como palabras sagradas a lo largo de todas las tradiciones, son como palabras sagradas. De hecho, respirando las vocales de una manera determinada, consigues unos efectos muy interesantes. Las vocales son como letras sagradas. Bueno, interesante, desde luego, ¿no? Mañana tienes una conferencia, María Luisa, a las 12 a las 12 de la mediodía, mañana, ¿verdad? que hablaremos de numerología. Efectivamente, en la estación de autobuses, que En la es donde estación de autobuses. se encuentra el salón de esoterismo. Me gustaría también preguntarte un poquito acerca de la psicomagia. Sí. Cuando comentábamos esta mañana en nuestra redacción que venías al programa, algunos compañeros me decían, ¿no? Pregunta a María Luisa sobre la acerca psicomagia. de la psicomagia. ¿Qué es? Bueno, y sobre todo, ¿para qué sirve? el creador de la psicomagia, o el que ha hablado mucho de la psicomagia, es Jodorowsky, el famoso Jodorowsky. Y la verdad es que yo le he visto, he estado en sesiones con él, y bueno, es una cosa un poco peculiar, un poco extraña, porque él utiliza como un poco la psicología, pero yo le he visto como, por ejemplo, personas que decían que tenían problemas con sus padres, y les ha hecho hacer como cosas muy extrañas para liberarse del complejo o de la situación complicada que pueda tener con su padre. Sí. La psicomagia no es más que magia, con magia, entre comillas, con un aporte de tipo psicológico. O sea, se mezcla un poco lo que son aspectos de psicología, sin que la persona sea psicóloga, y luego se une a efectos mágicos. Si yo te digo, mira, cógete un vaso de agua y bébetelo todas las mañanas, porque eso va a tener un efecto sobre ti para esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces te estoy dando una información que puede ser válida y que te puede ser útil. Pero yo no trabajo la psicomagia. No. María Luisa, hay otra cuestión que también abordas desde toda tu trayectoria, que es la interpretación de los sueños. Sí. Para terminar, háblanos de, por ejemplo, dos sueños que se pueden repetir en la vida de una persona y qué quieren decir, ¿no? Pongamos dos ejemplos, quizá los que más te han consultado las personas que han acudido a tu consulta. Pues últimamente aquí, incluso ahora en Pamplona, están no solamente para que les interprete, sino porque a través de los sueños las personas están teniendo informaciones concretas sobre hechos concretos de su vida. Entonces, no solamente nos da una información psicológica, nos dicen, nos avisan los sueños de sucesos, de hechos que van a ocurrir. Es como una evidencia, pero a través de la noche, cuando no tenemos cuerpo y la mente se libera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego tiene unos significados, los sueños tienen unos significados. Por ejemplo, soñar con casas, que es una cosa muy común. ¿Quién no ha soñado con una casa una vez en su vida? Todo el mundo. Pero la casa representa a la persona. Y dependiendo de dónde se esté desarrollando, por ejemplo, los hechos que están sucediendo en la casa, así sabemos qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo en la vida de esa persona. Si es arriba, si es en el sótano, estamos hablando de las ideas, incluso a nivel físico de la cabeza. Si es en el dormitorio, podemos estar pensando que la persona va a tener problemas afectivos con la pareja. O todo lo contrario, depende cómo sea el sueño. Si es en el sótano, nos está hablando de nuestro interior,
de nuestra parte más oculta, de el inconsciente colectivo que decía yo, bueno, no el colectivo, el individual, es donde está toda la información que venimos almacenando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Pues así, dependiendo del sueño, los sueños con agua siempre hablan de emociones. Por ejemplo, el agua está muy vinculada a las emociones. Sí. Y el sueño con agua también es muy recurrente, son sueños recurrentes. La verdad es que es un mundo fascinante, el mundo de los sueños es fascinante. Bueno, estamos simplemente lo que podemos considerar un prolegómeno de lo que puede ser la conferencia de mañana, ¿no? En ese salón del esoterismo. María Luisa hoy nos ha dado algunas pautas sobre cuestiones que conoce bien y en las que viene trabajando pues buena parte de su vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Luisa, hasta otra ocasión, que sea un éxito tu presencia aquí en Pamplona, y tendremos muy en cuenta, ¿no?, lo que nos has dicho. Y ese número 7 que ya se me ha quedado ya grabado en mi memoria. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Les contamos ahora otras historias. Son las 5:15 de la tarde. Les vamos a mostrar, les vamos a hablar de vidrieras y luego les hablaremos de cine y arquitectura. Hola, soy Agustín Aguirre, os voy a presentar mi trabajo y un poco el mundo del vidrio. Bueno, el taller artístico Agustín Aguirre es un taller que lo que trabajo es el vidrio artístico, vidrieras, tanto la moderna Tiffany o la emplomada antigua. Hay también pinturas, madera, lo que es taracea, y bueno, trabajo también mucho con lo que es el reciclado de botellas de bebidas. Hombre, esto ya hace unos cuantos años, no sé si fue en el 92, más o menos, bueno, pues empecé a hacer feria de artesanía. Pues bueno, como artesano me metí en una asociación, hacía una feria de artesanía y ahí empezó un poco todo. Bueno, trabajaba por cuenta ajena y bueno, pues me despidieron, como a mucha gente, y me dijo María, mi mujer, dice, oye, si tanto te gusta este trabajo, ¿por qué no intentas dedicarte a él? Y yo decía, como que no lo veía muy claro. Pero decía, claro, trabajas por cuenta ajena y a final de mes tienes un sobre. Aquí al trabajar para ti no sabes si tienes sobre. Porque claro, primero el alquiler y todas las historias, todos los impuestos que hay que pagar. Pero bueno, y así empezó la cosa. También estaba en una edad que como que ya no podía buscar un trabajo así si no tenías una profesión más o menos determinada. Yo he sido monitor de manualidades durante muchos años, entonces he tocado pues todas las facetas de lo que eran las manualidades. Pero bueno, me llegó el momento de ver esta vidriera y aprenderla. Y enseñarla, por lo que me gusta a mí, ¿no? Lo que es el trabajo del vidrio y la vidriera, el color, es otro mundo. Es un concepto de la pintura, pero en vidrio. A ver, el vidrio, yo lo que hago el vidrio son colores, es como unos lápices de colores, una paleta de color, y lo que yo hago es un dibujo y luego combinar esos colores. En vez de tenerlos en pintura, los tengo en colores en vidrio. Y es pintar, pero a trozos de vidrio. El trabajo que vais a ver aquí creo que es el trabajo más grande que he hecho en la vidriera Tiffany, que son casi 1000 piezas las que hay entre las dos vidrieras. Una tiene 800 y la otra tiene 300, 800 y pico y 300 y pico. Yo creo que es el trabajo el que más tiempo llevo con él. Pues lo mejor es que me dedico a lo que me gusta, no tengo quien me mande, y bueno, y es eso. Es la creación, pues traspasarla pues tanto al vidrio como a la pintura como a la madera. En la tienda a la mañana estoy yo solo y a la tarde viene un Germarian y entre los dos pues llevamos un poco lo que es la tienda. Ella me ayuda así. Si no es por ella yo no estaría metido en esto, porque a mí lo que me gusta es el taller, darle vueltas a las cosas, investigar, trabajar a mi aire por mi cuenta. Hola. Soy Marian y soy la mujer de Agustín Aguirre y su compañera en esta aventura de negocio que hemos emprendido en el mundo del vidrio. Agustín desde siempre es una persona autodidacta, es una persona con mucha inquietud y es una persona muy investigadora. Entonces él, el mundo del arte le llamaba muchísimo, él aprendió a hacer muchas cosas y empezó a transmitir, porque es un gran profesional también de la enseñanza. Empezó a investigar cada vez más en distintas facetas y descubrió, por casualidad, en una exposición, unas vacaciones, el mundo del vidrio. Ahí le enamoró todo lo que fue el Tiffany y a partir de ahí pues él quiso aprenderlo. Entonces en el momento en que él se quedó sin trabajo, pues yo le animé a montar un negocio por cuenta propia
y a salir con lo que él sabía hacer. Pues la verdad es que es muy variopinto, mucho, porque bueno, por supuesto está el mundo del vidrio, y en el mundo del vidrio artístico, no solo vidrio, es vidrio artístico, hay que poner las palabras en mayúscula, ¿no? Hay una técnica que le ha premiado el Gobierno de Navarra porque él es el creador a nivel mundial, y es la técnica del vidrio explosionado, unas lámparas que son, bueno, espectaculares, que si se caen al suelo son de cristal, pero no se van a romper, ¿eh? Eso es una creación propia de Agustín. Y luego también pues está ahora haciendo lo que es la joyería en vidrio. Luego tenemos la faceta de la taracea, ese es el mundo de la incrustación en madera. Agustín lo mismo, puede crear una pieza que la puede restaurar. Y luego está el tema que la mayoría del público que conoce a Agustín no lo conoce, esta faceta tan especial que es la pintura. Pues es una vida, es un poquito también, sobre todo hoy en día, tal como está el panorama a nivel económico y demás, ¿no? Pues si quieres de riesgo, entre comillas, ¿no? Pero a la vez de satisfacción y de gratificación. Bueno, aquí estamos, abrimos nuestro espacio dedicado a la arquitectura. Hoy combinamos el cine con la arquitectura y damos la bienvenida a dos arquitectos como son María Urmeneta y Javier Torrens, expertos, ¿no? en esta materia, y seguro que han gozado y mucho de buenas películas que relacionan estas dos disciplinas. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bienvenida al programa. Y Javier Torrens, ¿qué tal, Javier? Muy bien, buenas Bienvenido, tardes. muy buenas tardes. Aficionados al cine, aficionados a la arquitectura, profesionales de la arquitectura. Hay muchas obras cinematográficas, documentales, películas de ficción que vinculan estos dos temas, ¿no? El cine como soporte y la arquitectura como protagonista, María. Pues sí, yo creo que hay muchísimos. Hay una gran parte que son documentales, que son quizás como más específicos, pero también es cierto que en casi todas las películas hay arquitectura. En todo el cine hay arquitectura, ya sea como fondo, ya sea como argumento, ya sea de alguna otra forma, ¿no? Pero en este caso vamos más a puntualizar sobre lo que es la arquitectura en el cine. Bueno, quizá pues hoy vamos a destacar películas, desde luego, en las que se nos muestran, por ejemplo, la especulación urbanística. Ese será uno de los temas. Pero antes, Javier, vamos a recordar cómo surge este ciclo, que creo que es ya la 5ª edición que organiza el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. ¿Dónde se va a celebrar? ¿Qué jueves va a haber películas? ¿De qué tipo de películas estamos hablando y quién puede acudir, ¿no? Sí, muy bien. Pues primero lo último. Puede acudir todo el mundo porque es abierto, es gratis, solo que hay que estar media hora antes porque se suele llenar la sala y hay que coger una invitación antes en la Filmoteca. La Filmoteca que anda, pues ya sabemos todos un poco que si anda, que si no anda. Pues afortunadamente este ciclo está asegurado y va a funcionar muy bien. ¿De dónde surge el ciclo? Bueno, pues esto fue una iniciativa del Colegio de Arquitectos de la anterior junta, de la anterior encargada de cultura del colegio, y fue una buena idea porque el cine y la arquitectura siempre se han maridado muy bien. Hay películas muy famosas sobre el cine y la arquitectura, a veces muy malas, como la del Manantial, aquella de Gary Cooper, pero en fin, hemos querido hacer, y se empezó en esta estamos en la 5ª edición, pero la primera se empezó un poco con la idea de hacer documentales, de llevar un poco al público en general los documentales más atractivos sobre temas de arquitectura, muy desconocidos, ¿no? Pero luego se ha ido evolucionando y hemos ido metiendo películas de ficción, pero generalmente poco conocidas, algunas muy antiguas, otras tal. Y en este caso, por ejemplo, este ciclo, tenemos una del año 63, que es la que va a presentar María mañana, sobre la especulación urbanística en Nápoles, pero que es sorprendente que, bueno, ya lo dirá ella, que después de 50 años tenga tanta vigencia, ¿no? Después tenemos otro documental de Roberto Rossellini, que es que le conocemos pues, por muchas películas como Alemania, Año Cero, como Paisá, pero que hizo al final de su vida, de su trayectoria, una película documental sobre el centro Georges Pompidou, en el año 77. Luego tenemos la tercera de una trilogía, que ya llevamos puestas dos, de Gary Hasbik, primero fue sobre la tipografía helvética, luego fue sobre el diseño industrial y ahora sobre la ciudad. Y finalmente tenemos otra de ficción, pero mucho más reciente, que es una argentina,
que se llama El hombre de al lado, que está saliendo en la imagen. Es una película muy curiosa porque está rodada en una casa de Le Corbusier, en la única casa que tiene en América del Sur, en Buenos Aires, sí. Y es una historia muy interesante entre una familia muy sofisticada que vive en la casa, se ve muy bien toda la casa, y un vecino pues que abre un agujero, abre una ventana en la pared medianera. Es realmente sorprendente y muy bien llevada. Sí, María, bueno, tenemos la oportunidad también de ver algunas de las imágenes de las películas que hemos citado, ¿no? Vamos a ver esa primera de Francesco Rosi, que será la que se presentará mañana, que además presentarás tú, María. Explícanos un poquito, bueno, pues en qué consiste, ¿no? Le mani sulla città, más o menos. Y así, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta, ¿no? Esa historia? Bueno, es el inicio de lo que es un poco el cine de investigación. Tiene una cierta parte que casi podría parecer documental, que no lo es, porque es una reconstrucción, y que habla sobre una época muy concreta. En este caso es en Nápoles, pero que tampoco que la ciudad sea Nápoles tiene excesiva importancia. Puede pasar en cualquier otro sitio, y de hecho yo creo que sigue pasando en muchos otros sitios. Entonces es una película además que tiene como la investigación y el reportaje también con su faceta política, con una opinión, pero no es una opinión cerrada, es también una opinión abierta. Al final cada uno puede ir pensando exactamente qué es lo que piensa sobre lo que han hecho el resto de la gente, ¿no? La película, en el fondo, volviendo a lo que es importante, bueno, pues es en Nápoles y es el asunto de la corrupción política y la corrupción urbanística. Habla más de corrupción política que de urbanismo, porque el urbanismo al principio parece que va a ser un poco el motivo y no es el urbanismo, es más bien la construcción, la especulación inmobiliaria, ¿no? Pero sí que tiene muchísimo interés también por la época política en que se hizo y porque nos da una serie, sin quererlo, con 4 o 5 fondos de imagen, nos sitúa en la zona, nos sitúa en la ciudad, nos habla de las circunstancias que se dan en ese momento, circunstancias que, bueno, que yo creo que se repiten en muchos otros sitios. Bueno, tenemos esa primera película, ¿no? La siguiente película no tenemos la oportunidad ahora de ver las imágenes, pero nos vas a contar un poco, ¿no, Javier, en qué consiste o cuál es el tema que plantea? Sí, la segunda película que es, antes no he hablado, pero son los jueves de mayo, el 8 mañana es la primera y el 15, 22 y 29. La siguiente, que es la del día 15, es la que presento yo, es la tercera película de una serie, de una trilogía sobre el diseño. Gary Hasbig es un director joven, documentalista, que empezó en el año 2007 haciendo una película sorprendente porque se trataba de una letra, de la helvética, de la tipografía helvética exclusivamente. No sobre la tipografía en general, sino solo sobre la helvética, que igual es el tipo más famoso, a pesar de que es de los años 50 y tantos, ¿no? Entonces hizo esa película, ese documental. Tuvo mucho éxito, el formato lo repitió después ya pensando en el siguiente escalón, que sería el diseño industrial, se llamaba Objectify, y tiene el formato típico de los documentales, pero es muy ágil. Entonces son entrevistas a diseñadores, a una treintena de diseñadores, y luego pues imágenes de objetos y de todo eso. Y la tercera, la que proyectamos el día 15, es precisamente sobre la ciudad, que ya digamos es que el escalón de diseño más amplio, ¿no? Y lo bueno de este documental es que abarca la ciudad desde todos los puntos de vista, no desde el punto de vista de la planificación urbana, sino también del diseño urbano, de los movimientos urbanos, de la participación ciudadana, de la renovación de algunas estructuras como la High Line de Nueva York, por ejemplo, que se convirtió una gran vía obsoleta ya en un parque lineal. O sea que tiene también del tráfico de las ciudades, tiene aspectos muy interesantes desde lo pequeño hasta lo mayor en la ciudad. Bueno, otro jueves de mayo tendremos esa obra de Roberto Rossellini sobre el Centro de Arte, ¿no? y Cultura Pompidou en París. ¿Qué cuenta? ¿Qué historia nos cuenta, ¿no? Bueno, es un reportaje que yo diría que es como austero, ¿no? Y bueno, para el gobierno francés fue estupendo que Rossellini se metiera en semejante historia, ¿no?
Yo creo que para toda Europa, toda Europa, quizás para nosotros y alguna otra parte de Europa, lo del Centro Pompidou fue muy importante. Acordaros que también hubo antes una película que era el Trou, hay una de indios y vaqueros, un agujero que se había hecho cuando Ferreri, se tiró ¿no? eso de Ferreri, Sí, que es una película como rara, divertida, y luego lo que ha supuesto para la gente ir allá era como encontrarte con todo tipo de aspectos artísticos, unos regulados, otros irregular, montones de cosas en la plaza, o sea, los colores, las instalaciones por fuera, o sea, yo creo que fue un granito no solo de la arquitectura, sino también de la forma de entender la cultura en ese momento. Sí, bueno, y la última película es El hombre de al lado, la vida separada, bueno, pues por una pared, en un edificio de viviendas, ¿no? Como nos decías, Javier. No, es una vivienda Es una unifamiliar. vivienda, Sí. ajá. Es la casa del doctor Khrushchev, Sí. que es una casa diseñada para un doctor, y es una vivienda típica de Le Corbusier, podríamos decir, pues con las rampas interiores, con los espacios de doble altura, y se conserva muy bien. Entonces, bueno, pues toda la acción de la película prácticamente transcurre dentro de la casa. Tiene premios, como hemos visto ahí, tiene un premio Goya a la mejor película hispanoamericana, y en el Festival de Sundance también tiene un premio del año 2010. Y la película es muy curiosa porque contrapone dos mundos completamente distintos, no solo desde el punto de vista de la arquitectura, sino también de la sociología de los personajes, ¿no? Una familia sofisticada, es un diseñador gráfico con su mujer y su hija, que viven en la casa de Le Corbusier, y al lado vive un personaje que de repente aparece detrás de un hueco de una pared, de una ventana que hace. Entonces es el escándalo del tema de que no se puede hacer una ventana dentro de una pared común, ¿no? De una medianera. Sí, sí. Entonces se escandaliza, pero al final el personaje de Víctor, que es el que abre el agujero, que dice, no, es que yo necesito captar ese sol para mi casa. Y entonces el otro dice, sí, pero no puede ser, pero usted no puede hacer eso. Dice, sí, pero es que lo necesito. Y es un personaje, además, un actor encantador. La película funciona muy bien, se desarrolla, como digo, toda casi en la casa. Y la verdad es que es una película bastante desconocida, se puso en Pamplona, estuvo una semana nada más, y no la ha visto mucha gente, por lo tanto yo creo que es la típica, Buena digamos, oportunidad para volver a verla de cine de arquitectura, ¿no? Así es. Bueno, pues nos quedamos con el ciclo. ¿Algún detalle que se nos escape y que tengamos que contar a nuestros espectadores? Son Bueno, todas pues las propuestas, 8 de la queremos- tarde, Filmoteca de Navarra. ¿Qué se pretende? Queremos seguir haciendo esto todos los años, sí, porque la quinta edición ya se ha consolidado muy bien y esta mezcla de ficción y de documentales yo creo que funciona también muy bien. Al principio parecía, las primeras de ficción que pusimos, igual teníamos un poco miedo de que no encajaran bien pero realmente sí que funciona muy bien esa Perfecto. ambigüedad. Pues que sea un éxito y que contemos el año que viene la sexta edición, ¿no? ¿Por qué no? Eso es. María Urmineta, muchísimas gracias por De acompañarnos. nada, Javier vosotros. Torrens, un placer como siempre. Y Gracias ojalá a ti. tengáis llena la Filmoteca, ¿no? O la sala correspondiente a este ciclo de cine y arquitectura. Hoy les proponemos este tema en nuestra sección Proyectarte y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Beitia, que nos va a contar qué está pasando en Navarra. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Gobierno ya ha conocido detalles del plan para salvar Cosca y la valoración que ha hecho ha sido muy buena. La vicepresidenta económica, que estudia la petición de la dirección de la compañía, que ha solicitado una ayuda mediante aval. A lo largo de este día se suceden los encuentros entre sindicatos, dirección y trabajadores para conocer ese plan. Así que Cosca se encuentra en estos momentos deshojando la margarita sobre su futuro, el futuro del que dependen casi 400 familias entre Pamplona y Peralta. Pues en espera de esas noticias que vayan sucediéndose a lo largo del día, hoy sabemos que el fraude contra la Hacienda Foral va a ser un poquito más difícil. Cualquier ciudadano que intuya algo podrá denunciarlo de forma totalmente anónima a través de Internet. Es tan solo una de las casi 160 medidas de un nuevo plan que pretende recuperar de aquí a 2017 560 millones de euros en la lucha contra el fraude, como decimos. Un piso de alquiler que no se declara, una factura sin IVA, un trabajador sin contrato, son solo algunos de los ejemplos que se han puesto sobre la mesa para luchar contra ese fraude fiscal en Navarra.
Entre tanto, el Ejecutivo, que también ha aprobado hoy un gasto de 21 millones de euros para ayudar a jóvenes agricultores que se inician en el campo y para que modernicen sus explotaciones. Casi 550 agricultores de 160 localidades con más de 1.700 puestos de trabajo. Vecinos de la urbanización La Moraleja de Olite denuncian su situación de ruina por tener que hacer frente a unas obras promovidas por el anterior consistorio sin su consentimiento. Representantes municipales han explicado hoy en el Parlamento la situación a la que se enfrentan. Potenciar el consumo del cerdo, pero el de explotaciones familiares de Navarra. Es lo que quieren los carniceros que han unido sus fuerzas para defender un modelo de producción y de comercio basado en la cercanía, la calidad y la responsabilidad social y medioambiental. 600 socios de Osasuna van a acudir gratis a Cornellá para animar a su equipo frente al Español. La plantilla y el cuerpo técnico han comprado 300 entradas para repartir entre los seguidores. A remolque, el club ha hecho lo mismo. Todo cuenta para levantar la moral, como la visita de César Cruchaga, un icono de la lucha hasta el final. El excapitán ha estado animando a sus excompañeros y ha charlado con puñal y ollar. De todo ello hablaremos a las 8:30 en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Nos quedamos con toda la información y ahora nos fijamos en el tiempo que nos depararán las próximas horas. Mañana volveremos con todos ustedes, como siempre, a la misma hora. Gracias por su compañía y que pasen una feliz tarde. Adiós. Mañana jueves, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos predominio de las nubes, sobre todo en la vertiente cantábrica, con riesgo de algún chubasco débil y disperso. En el este y sur, intervalos de nubes medias y altas combinándose con claros. En la zona oeste y centro también se darán nubes altas y medias, pero por momentos habrá sol. Las temperaturas máximas rondarán los 19-24 grados de media, siendo en la ribera y zona este donde se den las más altas. Las mínimas en torno a 6-11 grados. Los vientos soplarán del norte flojos por la mañana y arreciando en la segunda parte del día. En el resto del país, mañana jueves esperamos cielos nubosos o muy nubosos en Pirineos, con chubascos localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormenta. De forma más débil serán también posibles en el área del sistema ibérico, resto del norte de Aragón y también en Cataluña. Intervalos nubosos en el resto del norte peninsular, nuboso en el norte de las Islas Canarias de más relieve. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el viernes tendremos tiempo parecido al de mañana jueves. El sábado habrá más sol y subirán algo las temperaturas, aunque para el domingo el cierzo ganará protagonismo con más nubes y ambiente más fresco.